Gamarra es profesor del Departamento de Política y Relaciones Internacionales, es director del Foro de Opinión Pública Latina de la Universidad Internacional de Florida y vamos a hablar con este gran éxito que tuvo Trump anoche. Y Kamala Harris todavía no se pronunció, ¿no es cierto? No, No, estamos todavía esperando no. que se pronuncie la contrincante. Eduardo, buenos días. Buenos días, un placer saludarlos. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bueno, no hemos dormido, pero Ajá, me imagino. un nuevo país, ¿no? Un nuevo país que se viene a partir de enero del 2025. Hasta ayer, por lo menos los que no sabíamos mucho, pensábamos que estaba todo muy ajustado y podía ser para cualquier lado. Y hoy nos despertamos, o nos fuimos a dormir en realidad, con una victoria bastante avasallante, ¿no? Por parte de Trump. ¿Se vive así allá? ¿Es una sorpresa o se veía venir para algunos? No, en realidad yo creo que una buena lectura de las encuestas Ajá. es precisamente lo que los encuestadores no se equivocaron. Señalaron que en todos los estados, salvo los predecibles, eh, iba a hacer una definición a último minuto y Ujú. que iba a ser una definición por 2 o 3 puntos, o sea, dentro de los márgenes de error, ¿no? Ahora, algo que todo el mundo entiende cuando uno se refiere a margen de error. Ujú. Trump ha ganado en los estados, en esos 7 estados donde se definió la elección en realidad, y ganó por poco, pero ganó, ¿no? Y como el sistema no es proporcional, los votos no se distribuyen de manera proporcional, Ujú. entonces la victoria parece avasallante, porque se lleva todos los votos electorales de estados como Pensilvania, que son 19, de Michigan, que son 15, etcétera. De manera que el país sigue extraordinariamente dividido, es un país extraordinariamente polarizado. Eh, Todavía no sabemos la composición de la Cámara Baja, pero ya la composición del Senado está básicamente definida. Los republicanos han tomado control del Senado, y si logran tomar control de la Cámara Baja, entonces será una perfecta trifecta, ¿no? Ujú. Será un partido republicano que domina los 3 poderes del Estado, ¿no? Incluyendo la Corte Suprema, ¿no? Ajá. Entonces un nuevo mundo, algo que no se ha visto en memoria reciente, donde un presidente tenga semejante poder, y particularmente en un país tan polarizado, un país dividido francamente, eh, donde afortunadamente, sin embargo, pienso que el Partido Demócrata, al haber perdido, reconocerá la victoria de Donald Trump, Ujú. algo que probablemente no se hubiera dado si Donald Trump hubiese perdido la elección. Ujú. Profesor Gamarra, Cecilia Diwan lo saluda. Donald Trump ¿Qué tal, Cecilia? ¿cómo está? Se convierte en el primer presidente en un siglo, en volver a a la Casa Blanca después de haberla perdido. ¿Cuáles son los retos que va a tener que afrontar ahora en esta nueva presidencia, especialmente en lo económico, ¿no? Donde él dice que va a hacer recortes, que va a aplicar aranceles. Bueno, eso es lo curioso, ¿no? Porque fíjese, hay un patrón que lo hemos venido identificando durante muchas décadas, ¿no? Que los demócratas generalmente heredan una economía mala, hacen de manera bipartidaria lo necesario para reencauzar la economía y luego pierden. Y vuelven los republicanos y se reinicia el ciclo. No nos olvidemos, por ejemplo, de la crisis de principios de siglo, que casi pues quiebra al país y que culminó con la elección de Barack Obama. Y cuando Donald Trump llegó al poder, se le entregó una economía saneada. En realidad, pues todo ese proceso durísimo que hubo de sanear la economía en los 8 años de Obama. Donald Trump tuvo 2 buenos años, y en el último año de su presidencia le tocó la pandemia, una pandemia que creó una economía pues en caos, y llegó esta administración del presidente Biden que reencauzó la economía,
las cifras lo demuestran. Pero, sin embargo, la percepción sobre la dirección de la economía es lo que ha cambiado absolutamente todo. Es que quizás Respondiendo a hay tu una pregunta, diferencia entre lo macro y lo micro, ¿no? La presidencia sí, de Biden definitivamente. recuperó macroeconómicamente al país, pero la gente dice un 44% que siente que hay un peligro inminente en un colapso económico en los Estados Unidos. Sí, exactamente, ¿no? O sea, no, primero no hay riesgo de colapso económico, eso es número uno, pero sí, lo que importa en política es la percepción. Y en todas las encuestas, en todos los segmentos, la percepción de crisis económica, la percepción de que los precios de los alimentos estaban muy caros, la gasolina estaba muy cara, y por supuesto el costo de la vivienda, que a propósito esas tres dimensiones no son producto de lo que hace un gobierno, sino producto de lo que hace el mercado, ¿no? Entonces, hoy yo pienso que Biden le entregará una economía en buen estado a Donald Trump, y ojalá Donald Trump no persiga las políticas arancelarias que ha prometido, porque otra vez, si uno hace caso a los economistas, ellos alertan que una política de aranceles como él promete, lo que haría es que no se causaría una recesión casi inmediata. Dudo que lo haga, dudo que imponga lo que dice que va a imponer, porque por lo menos los primeros 6 meses del 2025 se verá una recuperación económica increíble, y el crédito se lo llevará Donald Trump, no el presidente Biden saliente. Pero así es la política, ¿no? Profesor Gamarre, ¿qué podemos esperar los latinoamericanos de esta presidencia de Donald Trump? El presidente argentino ha salido a felicitarlo a Donald Trump por el triunfo. Bueno, yo creo que lo que estamos viendo es obviamente un movimiento hacia la derecha, ¿no? En todo el mundo, no solo en Estados Unidos, pero también en Europa y en América Latina, y es un ciclo importante. Hay, creo que solo 2 gobiernos en América Latina que están muy alineados con el presidente Trump, que son Bukele y Milei, aunque hay diferencias muy significativas. No he oído al presidente Milei hablar de imponer sanciones, ¿no? Comerciales a la China, ni mucho menos. Entonces, hay muchas, inclusive, contradicciones en visiones sobre lo que debe ser una buena economía. Pero en este lineamiento creo que las relaciones, sobre todo entre Argentina y Washington, se van a fortalecer. Va a haber una relación mucho más personal, si usted quiere, y yo creo que es un poco el fin de esa era de depender en esquemas multilaterales para resolver conflictos. El presidente Trump es una persona que le gusta mucho el protagonismo, y probablemente no solo respecto a América Latina, pero respecto a Europa, él será el protagonista, no la OEA, no Naciones Unidas, y pues él intentará una relación mucho más personal, digamos, con algunos presidentes de América Latina que hoy están alineados con él. Si esto se convierte en una tendencia más regional, pues veamos en elecciones futuras, pero por ahora creo que lo que va a hacer Trump es la punta de lanza, va a ser El Salvador y la Argentina, para tratar de promover una nueva relación con la región basada precisamente en esta visión del mundo desde este republicanismo nuevo, ¿no? Y Trump prometió 1 millón de deportaciones por año. ¿Cómo piensa que va a impactar esto y cómo lo podría llevar adelante? Y también nosotros en este programa venimos debatiendo mucho sobre el rol del voto latino, ¿no? En este triunfo de Trump. Sí, bueno, pues mire, nosotros entregamos una encuesta el día viernes sobre el voto latino en Estados Unidos, y hay
Ahí veíamos claramente cómo el Partido Demócrata ha perdido anualmente alrededor del 15% de sus miembros hacia el Partido Republicano. Y eso se lo vio anoche de manera muy clara. El voto latino, sobre todo el voto latino masculino, ¿no?, se fue con Donald Trump. Existe una profunda brecha de género, Sí. sobre todo por el tema de derechos reproductivos, pero anoche los hombres latinos votaron por Donald Trump. La mayoría latina todavía votó por el Partido Demócrata, pero estamos hablando de una cifra considerable, sobre el 40% del voto latino se fue hacia Donald Trump. Y ahí podemos decir, yo creo, que el voto latino es el que eligió a Donald Trump. Ahora, ¿qué quiere decir eso en torno a la pregunta suya sobre deportaciones? Hace 3 o 4 días, Trump le decía a México que si no ayudaba a cerrar la frontera, que si no retenía a los inmigrantes, ¿no?, respecto a esta nueva caravana que supuestamente está en camino, que Estados Unidos iba a imponer primero 25%, luego 50%, luego 75% y llegar hasta 100% en aranceles. Eso termina, pues, obviamente, con el Tratado de Libre Comercio con México, que a propósito va a ser renegociado dentro de 2 años. Yo no creo que se llegue a eso, pero sí la deportación masiva. Él habla de entre 21 y 25 millones de personas, ¿no? Yo creo que, y no solo eso, sino que habla de redadas masivas, como se hicieron en los años 20 con mexicanos y en los 50 también con mexicanos. Le será muy difícil hacer eso sin una transformación del sistema migratorio. Ahora existe una mayoría, no sé cómo será la composición de la Cámara Baja, pero creo que hay suficiente fuerza como para lograr una reforma migratoria muy restrictiva. Por ejemplo, las reglas sobre asilo cambiarán muchísimo. Probablemente la gente que tiene estadía temporal se le revocará eso. Probablemente la gente que está con el famoso parol tampoco podrá quedarse en el país. Y eso, pues, veremos. Ahí sí podemos ver un impacto económico, sobre todo sobre la fuerza laboral. Estamos hablando con Eduardo Gamarra, profesor del Departamento de Política y Relaciones Internacionales, director del Foro de Opinión Pública Latina de la Universidad Internacional de Florida. Yo le hago una pregunta y para terminar y agradeciéndole esta comunicación, se lo vio muy, por supuesto, a Trump con un discurso siempre muy, muy fuerte, a mi modo de ver hasta rayando lo violento, fundamentalmente con Kamala Harris, desmereciéndola o a otra gente. Y ayer, por lo menos, al reconocer, al proclamarse victorioso y todo, se lo vio un poco más tranquilo dentro de todo su discurso y todo. ¿Se puede pensar en una presidencia un poco más llevadera, digamos, más consensuada, o va a seguir con este, bueno, en cuanto a migración, no, ya lo acabamos de escuchar lo que dijo usted, pero en cuanto a hablar con la oposición o con la gente que no está tan encolumnada con él? Bueno, es que no nos olvidemos que Trump tiene 34, convicciones, como se le dice acá, ¿no? Es decir, él es es convicto. Probablemente no cumplirá un día en la cárcel. Debe cientos de millones de dólares, ¿no? Desde mujeres que él acosó, inclusive sexualmente, como ustedes saben, pero yo creo que todo eso no importa hoy. Él es el presidente y la Corte Suprema básicamente ha declarado que él tiene inmunidad en los actos cuando actúa como presidente. Probablemente se autoperdonará, ¿no? Y no tendrá, pero lo que él sí ha prometido también es una especie de venganza contra Biden, venganza contra Kamala. Le dolió mucho, por ejemplo, las acusaciones de fascismo. Yo creo que Trump es Trump. Trump no cambia. Claro. Y pienso que si uno recuerda lo que fueron sus 4 años iniciales,
no hubo en ningún momento un Trump menos duro, menos agresivo, aún en sus momentos más tranquilos. Sí, no, y este triunfo creo que lo va a envalentonar más todavía, ¿no? Definitivamente, y particularmente con el control. Si logra el control sobre la Cámara Baja, tendrá pues todavía aún más el músculo para hacer todo lo que él piensa y lo que él ha prometido. Entonces, en ese sentido, por eso hablo que hoy nos despertamos ante un nuevo país, ¿no? Tal cual. Bueno, y seguiremos molestándolo para ver cómo está transitando ese nuevo país que se viene. Gracias, Eduardo Gamarra. Muchísimas gracias. Un placer, claro que sí. Un abrazo grande, que tenga un excelente día. Son las 9:01 de la mañana. Nacional Noticias.